Bueno, volvemos. A ver si estamos aquí. No, acá. De todo esto, parece razonable concluir que la apertura en el siglo VII del Mar Negro al comercio y la colonización griega introdujo a los griegos a una cultura fundada en el chamanismo. Enriqueció, por lo menos, con algunos rasgos nuevos notables, la imagen griega tradicional del varón de Dios, el Theios Aner se llama, creo que está en griego en el texto. Estos elementos resultaron aceptables para la mente griega, como lo había hecho antes la religión dionisíaca. La experiencia religiosa de tipo chamanístico es individual, no colectiva, pero apelaba al individualismo creciente de una época para la cual ya no eran del todo suficientes los éxtasis de Dioniso. Bueno, acá está como, digamos, como poniéndose en otro tono y diciendo, bueno, ¿cuáles habrían sido las condiciones espirituales en el mundo griego que hicieron posible que se aceptara este nuevo tipo de religiosidad, ¿no? Y dice algo que dijimos en la clase pasada que tiene que ver con el tema de la emergencia del individuo. Una época crecientemente individualista, podemos decir. Y esto nosotros lo habíamos ilustrado con un fragmento de la tragedia Las Troyanas, donde, bueno, recuerdan, Hécuba y Helena diciendo no fui yo, fue Afrodita, y Hécuba diciendo fuiste vos y tus bajas pasiones, ¿no? O sea, el individuo pasa a ser un agente racional y por lo tanto responsable de las acciones que lleva a cabo, ¿no? Entonces, si eso es así, si mi vida no es el resultado de un designio del cual desconozco su causa y su propósito, y pasa a ser que mi vida puede estar conducida por mis propias decisiones, una decisión entre esas posibles es aquella que tiene que ver con la próxima vida, y por lo tanto eso actúa como una regla, como un principio ordenador de mi existencia, y dice ese principio que debo sustraerme al orden de las pasiones y orientarme hacia aquello que está implícito en este fragmento de lo divino que reside en nosotros y que debe ser puesto a la luz. Esto es volverlo relevante en nuestra propia vida. Se dan cuenta que esto no es una cuestión meramente teórica, no es una cuestión, digamos, de una espiritualidad contemplativa, sino que tiene que ver con las acciones, con lo que efectivamente hacemos. Bien, hay otro chamán griego importante que indudablemente sacó consecuencias teóricas e indudablemente creyó en la reencarnación, Pitágoras de Samos. Si bien Pitágoras nació en la isla de Samos, que ustedes la ven, está como arriba a la derecha de Grecia, cerca del Asia Menor, él se muda, se viaja a una ciudad del sur de Italia, que está como cerca del taco de la bota de Italia, que se llama Crotona, y es ahí donde funda su escuela, llamémosle, ¿no? La hipótesis de que tal doctrina la tomase el propio Pitágoras de los órficos es dudoso para todos. Aduce que su prestigio podría asentarse en que hubiese creado su doctrina y que no la hubiese copiado de los órficos. Sabemos que Pitágoras fundó una especie de orden religiosa, una comunidad de hombres y mujeres cuya regla de vida estaba determinada por la esperanza de vidas venideras. Otro personaje relevante al que se refiere Dodds es Empédocles de Agrigento. Agrigento es una ciudad creo que de Sicilia. Después de él, las funciones de mago y naturalista, poeta y filósofo, predicador, curandero y consejero público se escinden definitivamente de lo que será el filósofo. Lo que hasta ahora he sugerido
es un intento de genealogía espiritual que empieza en Escitia, cruza el Helesponto a la Grecia asiática, se combina quizá con algunas reliquias de tradición minoica superviviente en Creta, emigra al Extremo Oriente con Pitágoras, no sé por qué dice Extremo Oriente, o sea, si Extremo Oriente lo entiende como la isla de Samos. En realidad la acción de Pitágoras se desarrolla en Italia. Y tiene su último representante destacado en el siciliano Empédocles. Estos hombres difundieron la creencia en un alma o yo separable, que mediante técnicas apropiadas puede retirarse del cuerpo aún durante la vida. Un yo que es más viejo que el cuerpo y que le sobrevivirá. Pero en este punto se presenta a la mente una pregunta inevitable. ¿En qué relación se encuentra esta evolución respecto a de la persona mitológica llamada Orfeo y respecto de la teología conocida con el nombre de Orfeo? Bueno, acá tienen una magnífica exposición, disertación, que se les recomiendo, son de la Fundación Juan March, que están todas en YouTube. Bueno, esta es una, que es muy gracioso en la edad, llena de ilustraciones, es realmente magnífica, ¿no? Todas las de Juan March son magníficas. Llamamos orfismo bueno, a una... Dura más de una hora, o sea que se las recomiendo, pero en síntesis, a diferencia de lo que dice Dodds en el texto, que afirma lo poco, yo en una época creía saber esto de los órficos, bueno, ahora sé mucho menos, ¿no? Como que no hay una concepción explícita y clara, seguramente porque aquellos que pertenecían a la secta órfica o aquellos que, digamos, aceptaban esta vida, hay cierto secretismo. O sea, no se dice, no se divulga lo que hay misterio. Me recuerdo la palabra mantía, que está siempre asociada al misterio. Por eso no tenemos muchos testimonios de todo esto, ¿sí? Pero lo que podemos decir es que lo primero que dice este señor es, esto no es algo secreto o misterioso, existía, o sea, todo el mundo sabía que existía este otro estilo religioso en esta época, ¿no? Esta forma religiosa que tenía que ver con algo misterioso, que tenía que ver con otras vidas, que tenía que ver con determinadas prácticas, ¿sí? Que Orfeo es un personaje extraño, ¿no? Saben que es el cantor, el poeta. Una cosa interesante que dice este hombre es, no hay en la poesía griega nada que no tenga música, o sea, la poesía era cantada. Por eso siempre Orfeo aparece con una lira. Después esta historia de que la cabeza de Orfeo sigue viajando y sigue profetizando, ¿no? Esa relación entre la poesía y la profecía. Que Orfeo es un hombre, eso es otra cuestión particular, no es un dios ni es un semidios, es un hombre, ¿no? El que rescata a su esposa amada del Hades, pero siempre pasa algo cuando nos metemos en esos lugares, como le pasó a Core, que se vuelve Perséfone, un pequeño error, como cuando la reina Metaneira impide que Demeter vuelva inmortal a su hijo, interrumpe, una especie de un error fatal. El error fatal es que Orfeo, una vez que hubiese salvado del reino de los muertos a Eurídice, no tenía que darse vuelta. Pero lamentablemente se da vuelta, ¿sí? Bien, también tenía ese poder de pacificar a las fieras, ¿no? A través de la música. Eso está en San Francisco de Asís, ¿no? Que los animales acudían a él. Bueno, tómense el tiempo y mírenlo porque realmente vale la pena. Aparte es muy, muy gracioso. Bien, la polémica de Dodds contra los orfistas.
Le parece que la deriva desde el dionicismo a la creencia en la inmortalidad del alma fue demasiado clara, demasiado espontánea, demasiado elocuente. Si se le asigna como único origen la transfiguración órfica del Dionisismo. En último análisis, no es que niegue la influencia órfica en esta novedad en el mundo griego, pero hay que dejar intervenir un factor que no fue debidamente examinado, con el agravante que las noticias que se tienen del orfismo, por lo menos en la época en que se escribió este texto, son fragmentarias y confusas. Dodds propone una serie de argumentos que se vinculan con las fechas de los testimonios, tendiendo a asimilar en algunos casos el orfismo con los pitagóricos, pero lo que él señala es la novedad que se expresa en determinados rituales que no parecen ser comunes con los órficos. Esto último lo expresa Dodds así. Hemos visto, al menos tal espero, cómo el contacto con las creencias y prácticas chamanísticas podía sugerir a un pueblo pensador como los griegos los rudimentos de una psicología de esta índole. Cómo la noción de una excursión psíquica durante el sueño o el trance podía agudizar la antítesis alma-cuerpo, cómo el retiro chamanístico podía suministrar el modelo para una asquesis deliberada, para un entrenamiento consciente de las facultades psíquicas, mediante la abstinencia y mediante ejercicios espirituales. Cómo los relatos de chamanes que se desvanecían y que reaparecían podían estimular la creencia de un yo mágico o demoníaco indestructible. Moralmente, agrega Dodds, la reencarnación ofrecía una solución más satisfactoria al problema de la justicia divina de fines de la edad arcaica, que la de la culpa heredada o la de un castigo post-mortem en otro mundo. O sea, la culpa heredada es lo que llamábamos nosotros en la clase pasada, la culpa vicaria. O sea, moralmente es mejor porque dice, bueno, este hombre es malo porque en su vida pasada ha cometido todo tipo de tropelías. ¿Sí? Lo importante en lo que concierne a la gravitación de estas nuevas ideas en el mundo griego, llevó aparejado un giro de notorio interés e importancia. La salvación pasa a ser más una cuestión de pureza más que de justicia. De ahí de la catártica. Recuerden que la palabra catarsis quiere decir purga, ¿sí? En el sentido más básico, pero también quiere decir digamos, como el caso de la tragedia para Aristóteles, es una catarsis porque poner fuera de uno lo nocivo, ¿sí? Produce un efecto de purificación, ¿no? Podemos asignar catarsis con purificación, que acompaña a las disciplinas que buscan liberar el alma del cuerpo. La justicia pertenece más al mundo de los poloi, los muchos, ¿sí? Al mundo de la polis, y ellos, claramente me refiero a los pitagóricos, desprecian la vida de la comunidad y viven refugiados en sus monasterios, recluidos y orientando sus afanes al estudio de la matemática, los matemáticos, y los soteriológicos, acusmáticos, los que escuchan, que ponen su afán en su salvación. Debe tenerse en cuenta que los muchos en la ciudad de Crotona, que había estado gobernado por los pitagóricos, terminó en una masacre y en la dispersión de los sectarios pitagóricos. Concluye Dodds. Si la tradición es exacta en este punto, el puritanismo no solo se origina en Grecia, sino que la mente griega lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Y colorín colorado, el PowerPoint se está acabando. Bueno, tenemos unos minutos más que podemos dejar para hablar de la próxima clase, o mejor, que ustedes hablen y me digan, bien, esto no lo entendí, me podría aclarar esto otro, porque si no, yo no tengo criterio para saber cómo vamos. Ya vamos por la séptima clase, es un momento en que podríamos conversar, digo, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo nos queda no sé dónde verlo tampoco. Bueno, sí, escucho, o si no, me pongo a hablar de lo que viene. Profesor, yo tengo una pregunta. Buenos días. Cuando habló de las Psikai y el Hades,
no entendí bien qué eran las Sikhai. Las almas. Ah, las almas se Es refiere. el Bien, plural, como el plural es en I, es en este caso, ¿no? Sí, es el plural de gracias. alma. Las almas. Bueno, veo que no hay inquietudes. Lo que viene, ¿sí?, es describir contar qué es lo que pasó en la costa del Asia Menor. Y en particular, a fines del siglo VII, principios del siglo VI, en una ciudad que es la ciudad de Mileto. Ahí aparece por primera vez de un modo explícito lo que podríamos llamar el pensamiento. Quiero decir con pensamiento una respuesta a los interrogantes que usualmente eran patrimonio, o mejor dicho, era lo único que se tenía, que era el mito o la religión, o sea, las preguntas que se hace la religión, o sea, cuál es fundamentalmente por qué estamos acá, para qué es el universo, en qué consiste, ¿sí? Todo ese tipo de preguntas que parecen banales, bueno, en ese momento, en ese tiempo, en ese lugar, alguien, Tales de Mileto, intentó una respuesta diferente. Y esa respuesta es, por supuesto, la conocemos de un modo indirecto, no ha perdurado ningún texto de Tales de Mileto, es que el universo, o la totalidad, lo que los griegos llaman physis, vamos a ocuparnos de esta palabra, está constituido por 4 elementos: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Son los 4 elementos que a los griegos seguramente le vienen desde la astrología babilónica. Esos 4 elementos no tienen todos la misma cualidad. Hay uno, que es el agua, que podemos afirmar es la fuente y el origen de los otros 3. Esto es, por primera vez en la historia occidental, alguien dijo que aquello que es, esto es el universo, la física, la naturaleza, no es el resultado de una decisión de los dioses, no es el resultado de una batalla primordial. Saben ustedes que muchos mitos cosmogónicos, digamos, lo que describen es una pelea de 2 fuerzas o de 2 principios, uno masculino y otro femenino, y que la muerte del principio femenino es el origen de la totalidad de las cosas que existen. ¿Sí? O sea, ya Tales de Mileto, a la pregunta por cuál es el fundamento, cuál es el origen de lo que hay, responde con una teoría, si se quiere. Y esa teoría tiene la pretensión de ser de algún modo corroborable, de un modo fáctico, a partir de los hechos. En otros términos, si un rayo acaba de destruir mi casa, la concepción tradicional diría: Zeus está profundamente enemistado conmigo por algo que habré hecho. La nueva concepción dirá: caramba, ha caído un rayo. No, no hay una suerte de adjudicar a los fenómenos naturales una realidad voluntaria. Es algo que existe con una legalidad propia. La physis es una legalidad inmanente. Cuando digo inmanente, quiero decir es una legalidad que pertenece a la naturaleza misma y que no viene de otro lado. Eso sería una legalidad trascendente. Si yo interpretase que es Zeus quien destruyó mi casa, estoy admitiendo la existencia de una legalidad trascendente. La legalidad trascendente, cuando se inmiscuye en la legalidad inmanente,
es lo que llamamos un milagro. Cuando aparece algo que no pertenece al orden de lo que, digamos, al orden de las causas y los efectos, queremos decir, ¿no? Bien, eso es lo que ocurrió y que no ha dejado de ocurrir en Occidente desde Tales de Mileto. Si hay una noción básica para poder comprender este orden de fenómenos, lo primero o la primera noción es la noción de physis, que, como sabemos, es lo que se traduce como naturaleza en el latín. En latín, naturaleza viene del verbo nascor, y natura quiere decir ser nacido. En cambio, la palabra physis está emparentada con la raíz phos, con luz, lo que sale a la luz. Y eso que sale a la luz es lo que se manifiesta. Y aquello que se manifiesta tiene una cualidad peculiar, y es que en su manifestarse no se agota. El ejemplo clarísimo de esta afirmación, en su manifestarse no se agota, es la secuencia de las estaciones, donde en la primavera todo surge a la luz, pero en su surgir no hay un agotamiento. Esto habla de la eternidad de la física. Y por otra parte, de lo que habla es que en el manifestarse de la naturaleza, entiendan por naturaleza no las plantitas, los arbolitos, sino el cosmos, ¿no? La totalidad de lo que hay. Que el modo de manifestarse, esto que llamamos physis, lo hace de un modo regular. No es sino con firmes leyes que physis se expone a la mirada de los hombres. Y que además, nosotros los hombres, participamos esencialmente de esa physis. Y más, podríamos decir, que somos el lugar donde ella se manifiesta, y cómo se manifiesta a través del pensamiento. O en un sentido más básico, ya el hecho de que nosotros seamos seres pensantes implica que ella, la physis, de algún modo se expone en cada uno de nosotros, ¿no? Eso sería como la consecuencia reflexiva de este particular fenómeno que aconteció en la costa del Asia Menor y particularmente en la ciudad de Mileto. Las causas es que estas ciudades griegas se enriquecieron rápidamente. Y en su enriquecimiento quizás eso dio lugar a que determinados individuos pudiesen dedicar su tiempo a contemplar, a pensar. El otro elemento que hay que tener en cuenta para poder explicar esta emergencia de la razón, cosa que no se puede explicar claramente, es la matemática egipcia. O sea, si bien no podemos asociar esta suerte de nueva formulación, que es la de Tales de Mileto acerca de la naturaleza íntima de las cosas, el hecho de que aparezca la matemática quizás tenga que ver como una suerte de efecto, como un efecto lateral. ¿Por qué? Porque la matemática en Egipto tenía una finalidad práctica, que era la agrimensura. Egipto vive de la bajante del Nilo. Esto es, cuando el Nilo baja, deja parcelas de tierra feraz, ¿no? O sea, una palabra rara. Abona la tierra. ¿Por qué? Porque trae todos los sedimentos. Saben ustedes que, por ejemplo, hoy uno va al Río de la Plata y puede comprar resaca. La resaca, eso que queda, es un gran fertilizante. Bueno, la cuestión es que, pensando en otra cosa, Egipto depende del Nilo, de las bajantes del Nilo. Y ahí es donde aparece la matemática bajo su rostro de la agrimensura. ¿Cómo hacemos para medir, para poder pronosticar cómo nos va a ir en la próxima cosecha? ¿Sí? Esa es
la finalidad que tenía la matemática en Egipto. Pero en Grecia ocurre una mutación más que significativa, y es que la matemática se desprende de una finalidad práctica y pasa a ser un sublime entretenimiento teórico. Todos hemos estudiado en primer año de la secundaria, no se conocerá ahora, el teorema de Tales. Ese teorema de Tales de lo que habla es de lo que pasa cuando tenemos dos paralelas que se entrecruzan y lo que pasa con sus ángulos. ¿Sí? Eso claramente no sé si tendrá aplicación práctica, pero seguramente no era, digamos, el origen de la especulación que llevó a Tales para formular su teorema, no fue una intención práctica. Entonces, lo notable de la matemática en Grecia es que pasa a ser un asunto de una pura especulación. Esto es, no les interesa lo que diríamos hoy, la ingeniería, ¿no? Que es la aplicación de la matemática a un fenómeno físico. Lo que le interesa es esta sublime actividad puramente pensante del matemático, cosa que después veremos radicalizada, casi podríamos decir, en la secta pitagórica, donde, como decía Dodds, tenemos toda una sección del monasterio pitagórico dedicado a la especulación matemática. De paso, podríamos agregar, se nos está yendo la gente, se ve que la matemática no tiene ese arraigo que debiera tener. La matemática, la palabra matemática, creo que lo hemos dicho, no sé, viene del verbo griego manzanen, que quiere decir poder aprender, tener capacidad de aprender, poder saber. Pero, como también quería haber dicho, la palabra mantía tiene un sesgo esotérico. Por ejemplo, en la quiromancia, creo que lo hemos dicho, bueno, la lectura de las rayas, de las líneas de la mano, la palabra mantellón, que quiere decir oráculo. Bueno, para los pitagóricos la matemática era un saber sí secreto, no se podía exhibir, no se podía popularizar, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, podemos decir que entonces es en el Asia Menor, en particular en la ciudad de Mileto, fines del siglo VII, principios del VI, esto está fechado con alguna precisión, porque se sabe que Tales de Mileto predijo un eclipse, y ese eclipse tuvo que ver con una batalla, y por eso podemos datar esa batalla en el 590 y pico antes de Cristo, o sea, fines del siglo, principios del sexto, fines del séptimo. Sería el momento en que vivió Tales. Por eso podemos tener alguna idea de cuándo nació. ¿Sí? Pero decimos que este camino que abre Tales, que podríamos sintetizarlo con una respuesta diferente a la del mito. Y la diferencia de esa respuesta acerca de los, podemos decir, de los interrogantes esenciales, es que formula una hipótesis de carácter racional. O sea, no, ¿qué quiere decir racional? Que no está basado en una creencia, en el poder personal de una deidad determinada que es la que produjo este o aquel fenómeno, sino que intenta, a través de determinados elementos, como son el agua, la tierra, el fuego y el aire, decir el por qué las cosas son como son. Lo que es importantísimo también de destacar es que establece una regla que permanecerá en toda la historia del pensamiento, es que esos cuatro elementos en realidad no son homogéneos, sino que hay uno, como decíamos hace un ratito, que es la causa de los demás. Y ese es el agua. O podríamos decir lo líquido.
quizás lo que haya intuido Tales es que el agua surge, como yo lo vivo, surge del elemento líquido, ¿sí? La sangre, ¿no? Todo tiene que ver con esto fluido que al solidificarse es la tierra, ¿no? Al evaporarse es el aire. ¿Qué me falta? Y cuando se consume es el fuego, ¿no? Esos son los 4 elementos de la astrología, aún hoy, ¿no? Este elemento, que es la fuente y el origen de los otros 3, tiene un nombre que es Arjé. Esta palabra Arjé la habíamos indagado o expuesto cuando estudiamos a Mircea Eliade. ¿Se acuerdan que decíamos que el verbo arjoma en griego quiere decir mandar, ordenar, de ahí viene la palabra arquitecto? Arjé, principio o fundamento. Esto es, hay una suerte de destino del pensamiento de qué necesita para poder desplegar sus argumentaciones, que el principio sea uno. Entonces ahí tienen ustedes como una suerte de exigencia misma del pensamiento conduce a que cuando intentamos pensar, necesitemos que ese pensamiento puede estar fundado en un elemento único, ¿sí? O sea uno solo, a eso quiero decir. Bueno, eso se cumple de un modo explícito en este camino que abre Tales de Mileto y que Occidente no ha dejado de transitar. Bueno, para la próxima clase, entonces, lo que vamos a leer es el texto de Bernard, que es el más difícil de los que tenemos hasta ahora, que es del mito a la razón, de lo que se llama. De todas maneras, no lo vamos a leer completo, sino que vamos a tomar de él lo que nos interesa de un modo particular, que es fundamentalmente qué significó en el Asia Menor, en esa época, la aparición de este individuo que de pronto se desprende de la matriz religiosa y no se expone a otro camino. Y ese camino es, obviamente, el que hoy transitamos, el camino de la ciencia, o que, bueno, ayuda a transitar, que es la ciencia. Hay algo que identifica a Tales de Mileto con la ciencia contemporánea hoy, y es que si alguien adjudicase a un fenómeno determinado una causa que viene de otro lado, esto es trascendente, estaría del lado de Tales. Esto es, la causalidad, que es como efecto lo que se aparece en el orden de la naturaleza o physis, tiene sus causas en la naturaleza misma. O sea, una causalidad inmanente. No admitimos, diría Tales, la gravitación de otras fuerzas, por lo menos para explicar los fenómenos naturales. Bueno, nos vamos, falta menos de un minuto, nos vemos el viernes. ¿Sí? Sí. Gracias. Chao, Pablo. Chao. Chao, profesor.